No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7. Recuerden, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No se diga más radio en Instagram, No se diga más RD en Twitter, y nuestras entrevistas pueden disfrutarlas tanto en YouTube como en Spotify. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy, un invitado de lujo, de esos que a uno le preocupa cuando entran a la cabina porque no hay manera de sacarlo del nivel de conocimiento que tiene. Es un economista muy reconocido, más de 30 años de experiencia, un político de alto nivel porque ha ocupado altos cargos en esas gestiones del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana. Pero yo te diría más que por el espacio dentro del partido. O sea, digamos que eso es gobierno. Una cosa es gobierno y otra cosa es partido, ¿no? Correcto. Pero usted ha estado en todos esos lados. Bueno, digamos que en una parte, no en todo, pero en una parte, ¿no? Bueno, ya ustedes escuchando su voz, bienvenido Guarocuya Félix, miembro del Comité Central del PLD. Y secretario de Asuntos Económicos del PLD. Partido de la Liberación Dominicana. ¿Sabes que yo tengo mis PLDistas favoritos? Yo pensaba que iba a decir mi PLDista por dentro. No, favoritos. Bueno, es probable. Guarocuya es uno de ellos. Muchísimas gracias. Bienvenido. No, gracias a ustedes por permitirme compartir. Bueno, no hace mucho tiempo que están aquí ustedes, ¿no? Como en este nuevo horario. En este horario, en esta nueva casa. Sí. Y bueno, me estaban llamando, pero yo tenía 17 minutos allá afuera sentado, o sea que nada, que llegué temprano y puntual. Así es. Sí. Pero nada. Guarocuya, justamente fuera de cabina, nos comentaste algo que por lo que a mí me gustaría comenzar esta entrevista del día de hoy. Y es que me decías que el problema es que los funcionarios y los gobiernos ya deberían dejar de tratar el tema económico desde el punto de vista exclusivamente contable. Yo te diría no solo los funcionarios, yo te diría los hacedores de opinión pública. El gobierno siempre tendrá que dar una rendición contable de los procesos, digamos, de gestión presupuestaria o de gestión del sector público en sentido amplio. Solo una parte, la gestión contable, es decir, del presupuesto, el déficit, superávit, el gasto, la deuda. Pero creo que nos hemos quedado anclados los que hacemos opinión pública desde los partidos políticos, desde la propia administración pública, pero también desde los comentaristas independientes económicos, desde los articulistas. Nos hemos quedado anclados solo en la mirada contable de los procesos del sector público. No hablamos del desarrollo, nunca hablamos del objetivo que está detrás de un presupuesto. Hablamos del presupuesto de si va a ser tantos millones, pero no nos enfocamos cuáles son los programas prioritarios o si el camino que estamos tomando es el camino más adecuado, es el camino correcto. Creo que es el momento de comenzar a trascender esa discusión y poner temas sobre la mesa como el hecho de las necesidades que tiene la ciudadanía. Ustedes hasta hace un momento estuvieron dialogando sobre el tema de la salud, que es un tema fundamental, o el tema de los hospitales, la seguridad en los hospitales, a propósito de del rapto de la niña, que además es frecuente, y probablemente más frecuente de lo que nosotros sepamos, porque no todo sale en la prensa o todo sale en las redes. Entonces, creo que hay temas que son fundamentales. Por supuesto, no quiere decir que no hablemos de los déficits, que no hablemos de la deuda, que no hablemos de esos temas, pero creo que el tema central debe ser otros temas del desarrollo. Que a propósito, Guarocuya, nosotros estamos en un país y solo vemos las cifras del crecimiento. Girarte un poquito, así te veo, pues me sentiría más así. La cifra del crecimiento, que los años que el país creció, que la economía esto y que lo otro. Pero ¿qué ha faltado para traducir ese crecimiento en lo que ya tú bien has mencionado, de desarrollo social, de que el dominicano de a pie sienta y entienda de que ese crecimiento se traduce en un beneficio? Es que no le hablamos al dominicano de a pie. Y ese es el punto. Hablamos del crecimiento, pero no hablamos de la calidad del crecimiento. Decimos, crecimos el 5,5% y está muy bien, pero no hablamos nunca de la calidad del crecimiento. Y si ese crecimiento genera empleo o no genera empleo. Digamos que uno de los objetivos de la política pública es generar empleo. Y generar empleo no desde el sector público, que se ha convertido en el principal empleador en República Dominicana, sino generar empleo en el funcionamiento de la economía. Es decir, que la gente tenga algún tipo de actividad productiva que va más allá de un puesto de trabajo fijo en el gobierno, ya sea a nivel central o en los ayuntamientos. Entonces, hablamos de eso, del crecimiento, pero no de la calidad del crecimiento. O hablamos de inversión pública en infraestructura, pero no hablamos de qué tipo de infraestructura.
Hablamos de construir casas, pero no hablamos de qué tipo de casas. No hablamos de programas de regeneración urbana. Hablamos de los programas de mitigar la pobreza a través de transferencias, y eso le llamamos las tarjetas de transferencia, o las tarjetas del SENASA. Ahora todo le cambiaron el nombre a esta administración, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Es y probablemente lo mismo. Sí, no hay ningún cambio, no hay ninguna... Y fíjate que la novedad era el cambio de nombre, pero la novedad se acaba muy rápido si tú no haces innovación. Entonces lo más importante es innovar. Pero no nos estamos planteando temas como la regeneración urbana. O sea, tú no sacas a la gente de la pobreza dándole solo tarjeta de transferencias de dinero. Tú tienes que sacar a la gente de la pobreza modificando el entorno donde vive. O sea, la gente, ¿qué es lo primero que hace cuando genera su nivel de ingreso? Mejorar, se muda. Se muda a un sitio donde tenga que mayores condiciones de higiene, lo primero, mayores condiciones de seguridad, y luego que tenga, si tiene un parquecito al lado, la gente lo valora mucho. Y tenemos ciudades que no tienen espacios verdes, pero nunca hablamos de nada de eso. Entonces seguimos todavía en el discurso de cuánto cerramos el déficit, de lo muy bien que crece la economía dominicana en la región, que si el 2023 junto con Panamá serán las economías que más van a crecer, pero no le hablamos a la gente de la calle. Yo creo que es hora de que nosotros comencemos a modificar ese discurso desde lo que hacemos opinión pública. Ya el PLD se convenció de que tiene que mejorar el discurso y dirigir a la base. Yo creo que el PLD trabajó mucho para la gente, muchísimo, y de hecho probablemente en democracia, no quiero abarcar tanto. ¿El PLD, ¿no?, de Leonel o de Danilo? El PLD en sentido genérico trabajó mucho para la gente, pero no con la gente. Y son dos cosas diferentes. Trabajamos para la gente porque llevamos hospitales o llevamos escuelas, llevamos carreteras, llevamos calles, pero no involucrábamos a la gente. Entonces la gente percibe que eso es gratis. Y por lo tanto las demandas siempre serán infinitas y no pueden ser satisfechas. Entonces hay que involucrar a la gente cuando tú haces un centro de atención primaria para la primera infancia, y tienes que involucrar a la gente, tienes que involucrar al barrio, porque si no la gente no sabe el costo que eso ha tenido, y parece que es un regalo del cielo cuando eso sale de los impuestos que pagan la misma gente. ¿Y cómo lo involucra? Entonces, bueno, eso es un trabajo que implica desde la propia organización política tener una visión de movilización social que alguna vez tuvimos. Lo que pasa es que los partidos políticos han ido cambiando. Y con el pasar de los años se han convertido en actores en sí mismos y no intermediarios entre la demanda que tiene la sociedad y el Estado. Y por lo tanto el actor genera, el partido político como actor en sí mismo genera su propia agenda al margen de la propia sociedad, que se supone de la cual es intermediario. Y por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, no creo que todavía toda la organización esté permeada de esa visión. Digamos que es parte de ese proceso de reconstrucción de la organización después de un largo periodo de mandato, ¿no? Público. Y ganar la confianza requiere trabajar para la gente. Es real trabajar con la gente. ¿Es real el crecimiento económico que dice el gobierno a través del Banco Central? Sí, eso no se cuestiona. Es decir, eso son mediciones estadísticas reales. Y atención, Leonel Fernández. El punto es, no es un... Yo no creo que hay que hacer ningún llamado al presidente Fernández. No, porque él siempre vive rebatiendo al gobernador del Banco Central. No, lo que pasa es que hay que entender lo que él dice, lo que dice el presidente Fernández. Él no se refiere a que no crece la República Dominicana, sino que manipulan cifras. Pero las cifras del Banco Central son las cifras que nosotros tenemos que tomar como referencia. Banco Central y la Oficina Nacional de Estadística, que son los que generan las cifras oficiales, fundamentalmente, ¿no? Ministerio de Economía, por supuesto, que genera cifras sectoriales, el Ministerio de Hacienda genera cifras sectoriales, y lo ideal y adecuado es que República Dominicana ya pasemos a tener un Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que está en carpeta desde mi etapa de que fui director de planificación, que si parte de todas las reformas que hicimos desde diciembre del 2006, se modificaron hasta 16 leyes en ese momento, creando el sistema de planificación y administración financiera del Estado, pero todavía hay temas que faltan. Recientemente se aprobó la ley de regiones, que yo creo que es un tema muy importante como herramienta de administración del territorio y de los recursos del sector público. Se acaba de aprobar la ley de
ordenamiento territorial y asentamientos humanos, que eran herramientas que estaban pendientes de aprobar, creo que en un ciclo muy largo de aprobación y discusión, pero bueno, por lo menos ya están presentes. Entonces, creo que todavía falta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Como no pudimos sacar el Instituto de Estadística, nos fuimos con el Instituto Geográfico Nacional, pero lo que teníamos en carpeta era una única institución que permita la cartografía con las estadísticas, es decir, la cartografía física del territorio más las estadísticas. Entonces, sí, el crecimiento es real, no es que no sea real. Lo que pasa es que la discusión debe ser sobre la calidad del crecimiento, si los sectores que están creciendo son los sectores que más aportan a la economía, si son los sectores, porque no es solo aportar desde el punto de vista del propio crecimiento del producto, sino en la generación de empleo, en el pago de los tributos, que es lo que te permite a ti poder financiar el desarrollo. Entonces, este es el tipo de discusión. ¿Cuáles son los sectores que nosotros tenemos que incentivar? ¿Cuáles son los sectores donde las leyes de incentivo tienen que tener una vida limitada? Si nosotros tenemos que modificar todo el sistema de incentivos con las empresas, por ejemplo, que una empresa para que pueda acogerse a un régimen de incentivo tenga que convertirse en una empresa pública. Convertirse en empresa pública quiere decir que tiene que ser una empresa que hace emisión en el mercado de valores y emite acciones, y entonces tú le estás generando un incentivo para que por lo menos, estableciendo unos parámetros que incluso la ley de sociedades lo prevé, el 25% de las acciones podrían ser acciones de un tipo preferente que probablemente no dé acceso a la administración de la empresa, pero la empresa se convierte en pública y por lo tanto es mucho más transparente toda la información para la administración tributaria, para la propia empresa y la participación de la ciudadanía como un mecanismo de inversión, porque tú podrías comenzar a invertir desde 100 pesos, 1000 pesos, no sé. Entonces, es pensar de otra manera, es repensar el país, ¿no? Es generar una nueva esperanza de que la sociedad puede convertirse, digamos, en una sociedad mucho más inclusiva. Claro. La inclusión no solo es que me den a mí un programa de subsidio y transferencia, la inclusión es tener un trabajo estable y de calidad, y un ingreso estable y de calidad, y una vivienda estable y de calidad. Sí. Ustedes los hospitales, el día que, me incluyo, alguien que haya sido funcionario público, los hijos vayan a un hospital público y yo tenga que ir al hospital público, claro, porque tú tienes una sensibilidad particular sobre esto. Que yo te decía, cuando tú mejoras económicamente y vienes del barrio, vienes de un pueblito, y yo vengo de un pueblo que se llama Padre Las Casas, pero nací frente al parque. Y eso da una ventaja comparativa en términos relativos cuando tú eres del pueblo y naces frente al parque o al parque principal. Entonces, creo que es cambiar este discurso. Guaracuya, tenemos que hacer una pausa, pero continuamos la conversación cuando regresemos. No se diga más. Amigos, estamos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7. Seguimos con Guaracuya Félix, secretario de Asuntos Económicos y miembro del Comité Central del PLD. Odette. Sí, Guaracuya, me fascina que hayas cambiado la conversación a los números macroeconómicos que siempre tocamos cuando hablamos de economía y pasar a la gente al centro. Y me gustaría saber cómo tú valoras estos proyectos que está realizando el gobierno, que son proyectos de desarrollo regional que buscan llevar todo ese progreso, dar empleo de calidad, apalancado de la inversión privada, y me refiero a proyectos como el de Pedernales, como el de Montecristi, el de Manzanillo, y proyectos de ese tipo. Mira, yo creo que la pregunta que hay que hacerse desde el punto de vista de la inversión pública no solo es el qué o el cómo, sino el para qué, ¿no? Yo creo que nos hace falta mucho todavía centrarnos en el para qué. Y el para qué, en cierta forma, está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una guía que hay que actualizar. Debimos de haberla actualizado en el 2020, no se actualizó, había todo el tema de la pandemia. Y me ha extrañado mucho que el Ministerio de Economía no haya hecho ningún anuncio sobre la actualización. Probablemente lo está trabajando. Quiero dar ese espacio a la duda, en el sentido de que no puedo decir que no lo estén haciendo, pero tampoco conozco que lo estén haciendo, ¿no? Porque la estrategia se va desfasando. El qué es lo que se está haciendo. Son proyectos que ya estaban previamente definidos, y esto hay que darle un voto al gobierno positivo de que eran proyectos que venían de la administración anterior, no son proyectos que ha generado la actual administración, le ha dado continuidad. Mi preocupación es el cómo,
porque estamos utilizando vehículos que son los fideicomisos, ¿no? El fideicomiso no da para todo. Así como hay un libro titulado La caña da para todo, de don Arturo Martínez Moya, que es su tesis doctoral, un gran libro que hay que leer para entender la historia del azúcar, la incidencia que ha tenido en el desarrollo del país y del Caribe. Pero los fideicomisos no dan para todo. Y eso es una crítica que yo hago a mi propia administración, que fue que inicia con el tema de los fideicomisos públicos. Bien es cierto que comenzamos, digamos, de manera tímida con 2 fideicomisos fundamentalmente, que fue el fideicomiso sobre temas viales, el fideicomiso sobre Ciudad Juan Bosch, pero el fideicomiso no es la figura idónea para hacer todo. Y yo no voy a volver a entrar en una discusión sobre el fideicomiso, que sí, que si no, que si la ley, que si el Congreso. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana ha fijado muy claramente su posición, pero sí llamaría la atención en el cómo, de tener mucho cuidado en nosotros relevar competencias que son propias de los organismos centrales del Estado. De hecho, se está proponiendo crear un nuevo ministerio. Ya nosotros tenemos 22, 23 ministerios, otro ministerio sería 24. Cuando la Constitución del 2010 dio un espacio para reflexionar la disminución de las secretarías de Estado que convertirlas en ministerios. En ese momento yo era partidario de crear ministerios y secretarías de Estado, que es el modelo que tiene la Unión Europea y algunos países del Cono Sur, como Argentina, donde tú puedes agrupar en ministerios lo que hoy son ministerios sectoriales, pero que bien pudieran formar parte de un ministerio siendo secretarías de Estado. ¿Y qué diferencia habría entonces entre un ministerio y una secretaría? Sí, hay una diferencia fundamental. De hecho, tú la puedes hacer jurídica, pero también la puedes hacer funcional. La diferencia jurídica es que República Dominicana entre 1844 y 1907, en la Constitución del 8 la cambia el presidente Moncácer, fue indistinto la denominación, pero era la denominación de la época, Ministerio o Secretaría de Estado. Pero sí tenían competencias que se recuperan en la Constitución del 2010. Se crea el Consejo de Ministros. Hasta 1907 los decretos sectoriales tenían que ser refrendados por el presidente de la República y el ministro del área. Si tú sacabas un decreto que tenía que ver con obras públicas, pues tenía que firmarlo el ministro de Fomento, que era como se denominaban los ministros de obras públicas de la época. Además tenían que ser aprobados por Consejo de Ministros. No era tan unipersonal la presidencia, era mucho más colegiado el Poder Ejecutivo. Eso cambia a partir de 1908 por razones históricas. El presidente el Estado necesitaba centralizar y controlar el territorio, que no lo controlaba todavía en 1908. De hecho, Trujillo es que termina unificando la administración de todo el territorio. Y el primer esfuerzo lo hace el general Licero. Desde el punto de vista funcional, la Constitución del 2010 establece que los ministros son corresponsables de gobierno. Los secretarios de Estado, la Constitución lo definía como auxiliares del Poder Ejecutivo en las labores de la administración. Entonces, un secretario de Estado sería auxiliar del ministro en las labores de administración de un sector donde tiene la responsabilidad. Por ejemplo, tú podrías tener el Ministerio de Industria y el secretario de Estado de Energía, donde tú vas a tener todo el área de energía sin necesidad de que sea un ministerio de energía. Claro. O tú vas a tener todo el Ministerio de Justicia e Interior, lo fusionarían, ¿no? No estaría creando un nuevo ministerio y dejar el Ministerio de Interior. Y entonces tú tendrías el secretario de Estado de Justicia y el secretario de Estado de Interior. Y todo lo que sería el secretario de Estado de Interior estaría toda la parte de policía, regulación de la seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Me parece que en España es así. En Europa. Sí, en España, al menos yo creo que España. No, España segurísimo. Sí. España, Portugal, Grecia, Italia. Entonces nosotros tenemos un híbrido un poco complicado entre el sistema de los Estados Unidos y el sistema europeo. Entonces hemos hecho una especie de híbrido, porque tenemos ministros, pero no son ministros en la práctica, aunque lo haya definido la Constitución. Porque incluso se modificó la denominación por decreto. Por lo tanto, la mayoría de los ministerios no cumplen el mandato de la Constitución del 2010. Que la Constitución es mandatoria decir que los ministerios se crean por ley. Y dio un plazo para eso. Sí. Bueno, Cuya, vamos a tratar de
concretar un par de cosas antes de que se nos acabe. Yo creo que hemos estado concretando cosas. Pero me parece... No, claro que sí, pero para no dejar algunos temas sin tocar. Hay que hablar de política, Alex, y hay que hablar también de la deuda, de los préstamos, que Guarocuya ya sabe de eso. Claro que sí, pero antes de eso queda en el aire la pregunta de Odette con respecto a los proyectos que están planteados, como el de Manzanillo. Yo te dije que son proyectos que son correctos, que vienen de la administración anterior. Yo te dije pero quiero hacerte una pregunta puntual sobre mi preocupación eso. es el cómo. Fideicomiso no funciona para todo, como mencionabas. Así es. En el caso de estos dos grandes proyectos, Manzanillo y Hernández, ¿cuál podría ser entonces la figura? Eso es lo que quiero que ninguna. La figura es la inversión pública directa con participación del sector privado. Pero no tiene capacidad para hacerlo. Por supuesto. Proyectos de esa magnitud. Por supuesto que sí, el sector privado siempre ha tenido. O a partir de... Estamos construyendo el país a partir de la creación de la ley de fideicomiso. No, para nada. Para nada. O hemos tenido participación del sector privado solo porque tenemos... Lo que hace un marco legal es clarificar los espacios de participación de cada quien. Sí. Y creo que estamos confundiendo en República Dominicana en este momento, desde los mismos reguladores, lo que es fideicomiso y alianza público-privada. Son dos cosas diferentes. Yo puedo tener alianza público-privada sin tener fideicomiso y puedo tener un fideicomiso sin que necesariamente me dé una alianza pública-privada. Ahora, ¿qué están haciendo? Mezclando ambas figuras. Haciendo fideicomiso al mismo tiempo, lo hacen con participación del sector privado y se le llama alianza público-privada. Entonces yo creo que ahí tenemos una confusión. El tema del fideicomiso, déjame decirte que el Partido de Liberación Dominicana está de acuerdo, y en lo personal estoy de acuerdo con que exista la figura del fideicomiso público. Porque además fuimos los que introdujimos la figura del fideicomiso privado. Yo fui parte de la comisión que elaboró la legislación siendo superintendente de valores, que siempre mencionan la parte de impuestos, pero nunca mencionan valores o banderas o planificación. Y fue mucho. Bueno, pues sin embargo fui el último administrador de Bandets y el que le tocó darle el giro del viejo Banco Nacional de la Vivienda a lo que es hoy un banco de desarrollo, ¿no? Entonces, quiero decirte, me preocupa que se estén utilizando esta figura. ¿Tú sabes por qué? Porque eso puede generar compromisos contingentes para el Estado. ¿Qué quiere decir un compromiso contingente? Deudas no transparentadas para el Estado. Cuando se asumen compromisos, que ha sido la preocupación de que la legislación de fideicomiso público tenga el debido registro de la deuda para que un día no nos levantemos, digamos, y tenemos un agujero de 60,000 millones de dólares en 22 fideicomisos, que no lo estamos contabilizando. Esa es la preocupación, dicho de manera muy sencilla, ¿no? Sincericemos algo, aquí entre nos, las personas que nos escuchan. Sí. El ITEVIS, ¿habrá alguna forma en algún momento de un desmonte? Pues esto es una consulta tributaria. Sí, particular. Tiene que pagar eso. Entonces yo creo que voy a mandar la factura. Este es el planteamiento de que, bueno, fue una de las propuestas del presidente de Danilo cuando estuvo en campaña de un desmonte gradual. Sin embargo, nunca se hizo. Y entendiendo de que el ITEVIS es directamente un golpe bajo a los pobres, porque los ricos tienen su forma de cómo evadir y de cómo buscar, no de no pagarlo, sino de hacer acciones desde la empresa, por ejemplo, comprar todo por ahí por la empresa y comprar de las ganancias, comprar activos, pero el pobre no tiene esas opciones. ¿Podrá en algún momento la República Dominicana y el pobre desmontarse de esa guagua de esa imposición? No, pero además yo creo que no es recomendable. O sea, yo creo que la pregunta, esa es tu visión y tengo que respetarla porque hay múltiples visiones. Hay personas que preferirían vivir en un mundo sin impuestos. Pero un mundo sin impuestos es un mundo donde no habría seguridad colectiva. No la hay. No la habría seguridad colectiva. Es un mundo donde no existiría un ente denominado Estado que nos organiza como sociedad. Es un mundo donde tendríamos que dirimir los conflictos de manera individual y personal y probablemente nos matemos y no vayamos a... Sí, o antes que el viejo oeste, pre-viejo oeste. Entonces yo no aspiro a ese mundo, yo aspiro a un mundo donde los humanos estemos regulados, donde los humanos dirimamos los conflictos a través de un sistema de justicia expedito, adecuado, asequible, de bajo costo, que no lo hay. Hay justicia, no tiene las otras condiciones, pero hay que trabajarlas, pero hay justicia. Entonces, los impuestos sirven para ¿qué?
precisamente para financiar la sanidad pública. Si tú quieres mejores hospitales, tiene que tener mejor ingreso, pero también mejor calidad del gasto. Claro. O sea, tiene que tener las dos contrapartidas. Entonces, el ITEVIS, le llamamos ITEVIS en República Dominicana, es el IVA. De hecho, no me dio tiempo pero mi propuesta es que se modifique el impuesto al valor agregado, que es lo adecuado y además homologable a nivel internacional. Otra cosa es si nosotros nos planteamos de que la estructura del ITEVIS, que debería ser el IVA, debe ser una estructura mucho más equitativa, y entonces yo te diría sí, claro, y además es un principio que está en la Constitución, de que el que tiene más pague más. Claro. Pero para tú mejorar eso, tienes que mejorar el mercado de trabajo. Y mejorar el mercado de trabajo implica mejorar los salarios. Y para eso tienes que modificar no solo la estructura impositiva, sino el mercado de trabajo. Porque quienes pagan impuestos solo son dos figuras. Los humanos no hemos creado más. Los seres humanos directamente, que es el impuesto directo, es la tributación directa. Y las empresas, que son figuras jurídicas, que la hemos equiparado más o menos a una figura humana en algunos derechos y en algunos deberes. No llega a ser una figura humana. Bueno, en el caso de la Constitución de Estados Unidos, recientemente, hace año y poco más, aprobó que las empresas tenían el mismo derecho a financiar campañas que los ciudadanos. Entonces, es un tema discutible. Yo creo que no. Porque una empresa tiene, en principio, mayor poder de mercado, mayor poder de decisión, de influencia que lo que puede tener un ciudadano. Entonces, creo que el tema de desmontar una figura impositiva como esta es un tema que debe estar en la discusión de lo que se ha establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es el pacto fiscal. Yo creo que ese es el espacio para discutir, sobre todo porque he hablado desde hace ya muchos años de la necesidad de una nueva fiscalidad en la República Dominicana. Es una fiscalidad totalmente diferente a la que nosotros tenemos. Por supuesto que no vas a inventar nada, no es que lo vas a traer de Marte, simplemente vas a combinar, porque más importante, yo sé que tenemos que cerrar este segmento, más importante que la presión fiscal es la composición de la presión fiscal. Y nunca discutimos de la composición de la presión fiscal, no quedamos en la presión fiscal, pero la composición es quién paga y quién no. Esa es la composición, que es lo más importante. Entonces fíjate cómo nosotros nos quedamos siempre discutiendo sobre la contabilidad y ocultamos lo más importante. ¿Qué será más viable? ¿Lograr eso, ese desmonte y todo lo que acabas de describir, o lograr un código penal nuevo? No me lo digas, Guarocuya Félix. Estamos en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7. Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7 y continuamos ya para el cierre de esta entrevista del día de hoy con Guarocuya Félix. Guarocuya, sí. Quizás para cerrar, nos queda muy poco tiempo, pero uno... ¿Eso es sí o no? Uno, casi. Uno te escucha y aparte de escucharte con todos esos planteamientos que tienen toda la lógica del mundo y que pareciera ser el camino correcto y todas estas cosas, a eso le sumas, no me digas todavía nada, a eso le sumas que en los últimos años hemos estado viendo que ha habido muchísimas leyes, muchísimas cosas que han estado establecidas para el año 2004, que si en el 2006 y desde el 2006 nadie lo tocaba, que si en el 2008 para acá eso se había paralizado, etcétera, etcétera. Si sumáramos esas dos cosas, uno pudiera decir, oye, ¿por qué el PLD no escuchaba a gente como tú? ¿Por qué dejaron de escucharlo en algún momento? A quienes tenían ese pensamiento. No, de hecho, yo creo que me escuchó mucho. ¿O es que estaban equivocados antes y ahora cambiaron? ¿Cómo es la cosa? Porque no se entiende. Simplemente tú tienes que entender que la sociedad evoluciona y los partidos políticos también evolucionan. Y los gobiernos evolucionan. Hay que decir, no es estático. Fíjate que todas estas reformas, incluyendo llegar a tocar la Constitución, es el marco vigente. Y es el marco que se está moviendo. Yo creo que fuimos innovadores, no solo novedosos, sino innovadores. Hasta el 2010 no existía un tribunal constitucional. No existía un tribunal superior de lo contencioso administrativo. No existía un defensor del pueblo, cuestionable o no si la figura es rentable a la sociedad o no, si es válida, pero no existía. Entonces fuimos institucionalmente no solo novedosos, sino innovadores. Al mismo tiempo modificamos todo el sistema de planificación, administración financiera del Estado. Cambiamos los nombres y lo llevamos a ser mucho más homologable, como el Ministerio de Hacienda. Se introdujo el Ministerio de Economía. No hablamos de administración pública, ni hablamos de un estatuto de la administración pública en la Constitución. Entonces yo creo que no. Simplemente es que la sociedad evoluciona. Y yo creo que ahora el PLD no podría
Y ese es parte del error de vivimos mirando al pasado cuando tenemos que mirar al futuro. Y no miren para atrás, como dijo Abinader. No es que no miremos. Para atrás siempre tú tienes que mirar para conocer tu historia, no repetir aquello que no es positivo y potenciar lo que sí es positivo. Pero nosotros tenemos que plantearnos una nueva agenda de desarrollo para el país. Ya no podemos seguir diciendo lo que hicimos. Yo creo que tenemos que comenzar a hablar de lo que tenemos que hacer adelante. Y esa es la discusión en la sociedad que nosotros tenemos que plantear. Ahora es lo que nosotros proponemos a la sociedad, nuestra oferta electoral para los próximos años. ¿Hacia dónde debe ir el país en los próximos años? Hablando de oferta electoral, Guarocuya, rápidamente antes que se nos concluya el tiempo, ese segmento, ¿hay una posibilidad de alianza municipal ya? Falta 1 año y días para las elecciones municipales entre el PLD y otras fuerzas políticas. Por supuesto, siempre la posibilidad de alianzas. Incluyendo la fuerza del pueblo. Va a haber, no se descarta ningún tipo de organización política. ¿Cómo? Entonces, el partido lo que tiene que hacer en este momento es seguir fortaleciendo la organización. Tú no puedes ir a una alianza debilitado. Por lo tanto, nuestra tarea ahora es fortalecer a nuestro potencial candidato, ¿no? Que lo será ratificado en el momento que corresponde, de acuerdo establece la ley. Pero fíjate que la ley todavía está cambiando, la ley de régimen electoral, el Senado acaba de aprobar, y por lo tanto vamos a tener de nuevo que volver a readecuarnos en todo año electoral, como pasó prácticamente en las anteriores elecciones. Pero no se debe descartar ninguna posibilidad de alianza futuro desde la fortaleza del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Está unido el PLD en torno a la candidatura presidencial de Abel Martínez? Por supuesto, yo no creo que haya duda en ese sentido. Parece que Margarita sí. Como que sí duda un poco de eso. Pero fíjate que la organización mayoritariamente asumió el proceso pasado de consulta, por lo tanto no bueno, creo que haya ¿qué significaría que Margarita decida irse del partido? Bueno, yo creo que tendrían que invitarla a ella para que ella pueda valorar. Pero como alguien que se queda. Mira, pero no solo el caso de Margarita, que además, déjame decirte que creo que es una persona que aporta al Partido de la Liberación Dominicana, ha hecho grandes aportes al Partido de la Liberación Dominicana desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de la gestión de muchos de los programas sociales vigentes. Cualquier persona que se vaya de una organización política es una pérdida para la organización política. A mí esto de que se vaya el que quiera y todo, yo no soy partidario de eso, porque yo soy partidario de que las organizaciones tienen que sumar. Para ganar tienes que hacer mayoría. Tienes que hacer mayoría. Entonces, hay que sumar ganando. Eso de que se vaya el que quiera y que nosotros no. Yo nunca he sido partidario de eso. Perdimos porque tuvimos una fractura en el 2019. Perdimos en el 2020. Bueno, pero a veces es mejor. Del comité quiero decir, cuando una cosa es que haya sanciones desde los organismos de sanción de una organización política y otra es cuando la gente decide motu propio irse porque no se siente bien, porque hay insatisfacción. Quiere decir que algo pasa. Pero reconóceme que a veces es bueno que algunos se vayan. Yo creo que a veces es bueno que los organismos sancionen y expulsen, pero no que la gente se vaya. Son dos cosas diferentes. Sí. Buena esa. Son dos cosas muy diferentes. Yo creo que sí tiene que existir la sanción moral y tiene que existir la sanción como militante de una organización que tiene principios. Y cuando cometemos errores tenemos que saber pedir disculpas a la sociedad y aprender a pedir disculpas. Y claro, todos los gobiernos o todos los partidos del gobierno cometemos errores, ¿no? Entonces, pero otra cosa es cuando a ti te expulsan de una organización porque no cumples con los principios que dieron origen a la organización o que forman parte de la organización o la línea política de la organización. Y otra cosa es cuando se va. ¿Y estás de acuerdo conmigo con que el PLD no ha cumplido con eso de pedirle disculpas a la sociedad? El PLD en alguna medida lo ha hecho. Yo creo que pudimos haber sido mucho más contundentes. No es que no lo hemos hecho, yo mismo lo he hecho y eso me ha generado críticas dentro de mi propia organización. Bueno, ese siempre es un riesgo que tú corres cuando tienes independencia de pensamiento, porque yo tengo pensamiento crítico, aunque sea militante de un partido. Yo porque sea militante del PLD no quiere decir que yo fui y colgué mi capacidad de pensar de forma crítica en la puerta. ¿Tiene esperanza el pueblo dominicano de ver una disculpa, por ejemplo, del expresidente Danilo Medina? Mira, ya eso son decisiones muy personales. Yo no sé si eso sea lo adecuado en este momento. Yo creo que lo adecuado en este momento es que la disculpa mayor que puede pedir el Partido de la Liberación Dominicana es presentando una buena oferta electoral
y además presentando un buen candidato como el que tenemos para ganar las próximas elecciones y hacerlo muy bien. Una posible alianza municipal ahora para las elecciones de febrero podría ser la antesala de una otra negociación con miras ya para las elecciones presidenciales en el año 2024. El futuro es incierto. Entonces tú estás hablando del futuro. Es verdad que está a la vuelta de la esquina. Estamos muy cerca ya. Los plazos se cumplen. Pero yo diría que hay que dar un paso cada día. Sí. Un solo paso. Entonces, primero demos el paso que corresponde. Primero que la organización tiene que tomar esa decisión y tiene que tomarla desde las fortalezas que pueda tener la propia organización y ya veremos el siguiente paso a dar. Pero no demos todos los pasos de manera simultánea, sino un paso cada día, un paso a la vez. Guarocuya, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Amigos, ha sido Guarocuya Félix, secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana, en No se diga más, a través de Top Latina 101.7. Ya volvemos. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.